Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrega del ciclo Más que Musas, arrancando la temporada de 2024. Mi nombre es Nora Navarro y hoy tenemos como homenajeada a Dania Débora. Bienvenida, Dania. Muchas gracias. Aunque Dania no requiere mucha presentación, luego haré una breve semblanza, pero sí me gusta introducir un poco la esencia de este ciclo para quien no lo conozca, aunque muchas caras han estado ya aquí con anterioridad. El ciclo Más que Musas nació en el año 2019 AC, antes del COVID, en complicidad con Fran González, antiguo director de esta Casa Museo. Ahora ha emigrado a la Casa Museo Antonio Padrón de Gáldar, con el objetivo de rendir un homenaje al papel activo, referente y relevante, aunque a menudo invisibilizado, que han desempeñado las mujeres en el panorama cultural y artístico canario. Siempre remarcamos que pese a la relevancia del papel de las creadoras y gestoras culturales en las islas, pues ha estado tradicionalmente silenciado con respecto al de sus homónimos masculinos. Y bueno, el objetivo de este ciclo es que podamos ir incorporando los capítulos de su vida y de sus obras al relato verdadero que ha sido la historia del arte y la cultura en Canarias. Bueno, en general, ¿no?, porque esto es un fenómeno global de los últimos años, pero nos circunscribimos al ámbito de las islas, donde por sus características ultraperiféricas pues siempre ha habido muros más altos que saltar. Y bueno, a mí me gusta mucho evitar esa expresión de decir que intentamos darles voz a las mujeres, porque las mujeres siempre hemos tenido voz, pero quizás sí que nos ha faltado escucharlas después de esa tradición de siglos de silenciamiento y conocerlas mejor y reconocerlas como las referentes que nos han abierto camino a las que venimos detrás, ¿no? Antes de Dania, por aquí han pasado infinidad de grandes mujeres, han estado pues Elsa López, Alicia Llarena en el ámbito de la literatura, Herminia Fajardo en el periodismo, Yolanda Peralta, Teresa Correa, Saro León en el del arte y bueno, y así sucesivamente. Siempre planteamos el encuentro como una entrevista o, mejor decir, incluso conversación entre amigas, donde cualquier asunto que nos apetezca puede salir y quien quiera también puede hacer alguna pregunta o comentario hacia el final del acto. Y bueno, aunque hay muchas caras conocidas y Dania es de sobra conocida, sí quiero destacar algunos aspectos de su trayectoria. Dania Débora atesora una larga y sólida carrera en el ámbito de la producción y gestión de eventos y festivales de música, aunque también en el teatro y el mundo audiovisual. Queremos matizar que no es cantante ni compositora, a pesar de que en las comunicaciones que han salido de la casa así lo dicen, así que si esperaban una saeta o bulería, salvo que Dania se arranque, no creo que pase. Lo intentamos corregir, pero la verdad es que también nos hizo gracia, Dania, ¿no? No hacen sino pedirme serenata. Claro. Bueno, ha sido gracioso. Su carrera profesional despegó a muy temprana edad en el mundo de la distribución de discos, erigiéndose en la primera mujer de Canarias que en la década de los 70 se abrió camino a la industria discográfica con una importante proyección. Después de montar su propia cadena de tiendas de discos, aunque no sea cantante y compositora, es enorme el currículum, voy a intentar hacer una labor de síntesis como buena periodista. Fundó su propia cadena de tiendas de discos por todas las islas y en los 90 fundó su propia empresa de producciones, The Day Company, con un sello cultural propio, bajo cuyo paraguas ha impulsado incontables proyectos musicales, teatrales y audiovisuales, como decíamos antes, muchos de los cuales continúan su andadura hasta el presente. No así el caso del Festival WOMAD, que ha sido Dania la representante durante 30 años y su directora, hasta que justo el 2023 pasado, cuando se cumplían esos 30 años, pues anunciaste tu marcha. Te preguntaremos un poco por eso y por todo lo demás, porque también tienes el Maspalomas Soul Festival, Voces de Ellas, Arrecife de las Músicas. También hablaremos de aquellas ediciones estupendas del Juan Tenorio de Vegeta y de programas televisivos como El Mundo que Viene, si alguien lo conoce, que también marcan pues ese afán de Dania de mirar siempre un poquito más allá. Y bueno, damos ya paso a la homenajeada. Gracias de nuevo a todos por venir. Y en primer lugar, Dania, ¿cómo estás tú después de haber cerrado esa puerta del WOMAD, como comentaba ahora, para centrarte en esas otras múltiples puertas que abriga The Company?
Bueno, como ya les he saludado prácticamente a todos, y les decía que quien me conoce lo sabe, yo estoy mucho más cómoda detrás de un escenario o detrás de las bambalinas que presentando y hablando de mí. Muchas gracias por estar aquí. Me hace mucha ilusión, pero tengo la sensación también que cuando vaya a contestarle a Nora Navarro, a la que le agradezco que me haya invitado, más bien me lió y le dije, pues sí, nunca te puedo decir a ti que no. La respeto muchísimo. Todos sabemos lo talentosa que es y siempre que he podido o desde que he podido la he tratado de invitar en alguno de esos proyectos que ella ha dado ahí. Eh, y digo que me es difícil porque creo que casi todos conocen lo que voy a contar, pero bueno, espero que tenga alguna novedad, porque lo único que no van a descubrir es que verdaderamente no canto. O sea, eso ha sido la máxima de estas 2 semanas, que ya me están proponiendo bodas y bautizos y primeras comuniones. Pero bueno, además algún amigo muy querido me ha dicho, ahora entiendo por qué lo de WOMA, te vas a dedicar a la carrera de que te gusta, digo. Digo, pues sí, claro, para ahí camina. Bueno, decir cómo me encuentro, ante todo yo soy por naturaleza optimista y siempre trato de llevar a mi vida a ese punto, ¿no? Y si referente a lo que he dejado atrás, pues me siento extraña, te lo decía, es una sensación extraña, pero muy satisfecha de lo que se ha conseguido. Se ha conseguido desde luego con un gran equipo que siempre me ha secundado y yo siempre digo que soy muy pesada y llevarme no es fácil, pero creo que hemos hecho un proyecto para nuestra ciudad, para nuestra isla, para nuestro archipiélago muy bonito y que espero que continúe en cuanto a esto que he dejado. Y en ese espacio que se ha quedado, pues la verdad es que tengo tiempo relajado para dedicarle este tiempo, que además me siento muy orgullosa de que me hayas llamado. Me parece además un ciclo precioso y además a mi familia y mis amigos, y tengo como ganas de quedar con todos los que les debo eso de te llamo, quedamos, y que nunca sucede, ¿no? Así que esa parte la estoy empezando a vivir, encajando, ¿no? En ese sentido. Sí. No quiero que nos centremos demasiado en el WOMAD porque tengo la sensación, Dania, de que quizás el WOMAD ha ocupado, bueno, quizás no, ha ocupado mucho espacio en tu vida y los propios medios, pues hemos dirigido mucho el foco a eso, ¿no? Pero sí preguntarte, ¿costó mucho tomar esa decisión? Sí, fue una decisión muy meditada, siempre me apetece explicarlo en este sentido, muy meditada porque tengo mucha gratitud al festival, ¿no? Y a todo lo que significa, lo que simboliza y que esos valores los continúe. Por lo tanto, creo mucho en ese proyecto. He implicado a mucha gente para que ese proyecto siga adelante. Y como te digo, fue algo muy meditado. A la primera persona que se lo dije fue a mi hijo. Y cuando le vi la cara de satisfacción, que dijo, pues creo que es un buen momento, digo, pues entonces estoy en el camino, ¿no? Eh, pero sobre todo porque yo necesitaba esto, yo lo comuniqué realmente a la organización en el 2023, perdón, en el 2022. En noviembre, el 15, nosotros acabamos el festival 14, el 15 lo notifiqué y mi homólogo internacional, lo convoqué y se lo comuniqué, me dijo, espera un momento, me levanto y ahora vuelvo. Y digo, bueno, pues sí, irá. Y me sorprendió cómo lo recibió, porque digo, no sé, de hecho casi en todo el tiempo la organización me dijo que en ningún momento lo esperaba, ¿no? Yo creo que gente muy cercana a mí también pensó que nunca iba a tomar esta decisión, pero
a mí, yo esto lo empecé a meditar realmente, lo comuniqué en el 22, como te acabo de decir, pero realmente llevaba un par de años planteándomelo. Pero no quería dejar un proyecto a media en cuanto a mi compromiso, ¿no? Que tenía tanto con Cáceres como con nuestra ciudad. Y supongo que esa decisión también obliga a hacer un poco de retrospectiva, ¿no? En tu trayectoria. Esto lo hablamos en una entrevista, hemos hecho un poco de trampas, hicimos una entrevista en la provincia y ya diste algunas pistas, pero ¿cómo ha cambiado, Dani, el mundo de la producción desde tus comienzos? Tú habías dicho precisamente que cuando tú empezaste todo estaba por inventar, entonces, ¿cuáles son los principales retos a los que te enfrentas hoy con respecto a los retos de entonces? Bueno, la producción es un reto continuo, ¿no? Yo creo que cuando empecé, la verdad es que sabía qué es lo que quería hacer, pero no sabía cómo lo tenía que hacer. Porque también los que conocen mi trayectoria saben que primero pienso en el sitio y después en el proyecto. Y siempre que visitaba algún sitio decía, pues esto aquí funcionaría, esto allí, pero yo no sabía cómo había que hacerlo. Y luego me encontré realmente pues con mucha dificultad porque infraestructura no había prácticamente nada y lo que se quería hacer pues tampoco era de alguna manera fácil, ¿no? Y en ese sentido yo creo que, volviendo a WOMAD, WOMAD sí dio en esta ciudad un cambio, fue un antes y un después. Y además, como no empezamos con una plazoleta pequeñita, sino en las canteras, pues aquello era una macro producción que no se había visto, ¿no? Ni se había visto ni se había hecho. Así que yo recuerdo que en aquel momento mucho y algún que otro político me dijo, ¿y una cosa más pequeña no te parece? Y digo, no, yo creo que ese era un poco un estandarte fantástico, estrenar la playa Las Canteras con un evento así, y así se hizo. Y posteriormente, pues todo ha ido, yo creo que caminando y todos hemos ido evolucionando, ¿no? Y creo que mucha gente de aquí también tuvo esa intuición de, por ejemplo, nosotros empezamos con la infraestructura holandesa, con unos holandeses que son especialistas en el mundo entero en festivales. Y yo me siento muy satisfecha de que esa cúpula que se ha visto durante todos estos años en Boma, no era una cosa al uso. Y además esa es una compañía inglesa que se dedica especialmente a ese modelo de estructura que era el que se necesitaba para la playa y que luego pues, se fue adaptando. Y eso empresas canarias supieron verlo y se fueron preparando para ello. Yo creo que comentábamos el otro día también que en estos momentos hay gente que hace cosas fantásticas, que se han preocupado, que han evolucionado y han evolucionado de una manera rápida y muy bien. O sea, yo creo que hay una generación comprometida con lo que está haciendo y de alguna manera sabiendo lo que hace. Y en tu caso, Dania, por lo que cuentas, ¿no? De justo de esta edición en la playa, que yo me perdí eso. Porque tú eres muy pequeña. Era muy pequeña, pero sí, qué pena. Porque se recuerda muchísimo y sí te quería preguntar si te has encontrado muchas resistencias a la hora de plantear esos proyectos, porque tú sueñas grande, tú, quiero decir, tú planteas... Sí, pero siempre tienes a alguien al lado que te baja, o sea... Bueno... Yo empiezo a crear las cosas, ya no por lo grande, pero sí creo que las cosas hay que ir a la excelencia para quedarte en el bien, porque lo otro es bastante aburrido. Entonces, yo creo que sí que se tropezó con muchas dificultades y en cosas posteriores y cosas que se han ido frustrando por el camino,
pero también he encontrado mucha gente que ha confiado en mí y que ha confiado en los proyectos que iba dando y que iba marcando y con esa pauta y que se ha creado. Ayer hablaba con una persona que es un gran amigo mío, que es Tato Betancourt, eh, y después de tantos años nos divertíamos en su época de director artístico del Auditorio y posteriormente con el Teatro Pérez Galdós, pues que hicimos cosas fantásticas, ¿sabes? Y en sitios ya emblemáticos. Son gente que han creído y cuando se ha expuesto un proyecto, pues han dicho pues adelante, con dificultades, pero se ha hecho. Sí, yo creo que para los que no nos dedicamos a la producción, es un mundo del que no se habla tanto. Quiero decir, tú antes comentabas, ¿no?, que sueles estar como al otro lado, entre bambalinas. Y sin embargo, tú lo describes como un oficio muy creativo. El otro día Sí. comentabas eso, ¿no? Yo te imagino como una directora de orquesta ahí a todo, pero tú destacas la parte de la creatividad. Sí, porque, bueno, yo por lo menos la trayectoria a lo mejor no es al uso. Yo no me especialicé por decir si hay una especialización, que no la hay, no la hay. Pero los caminos que iba adquiriendo no eran caminos fáciles, porque quizás lo más fácil es crear algo y un concierto, y dice, bueno, este concierto metes a 20.000 personas, 30.000 personas, y que está bien, ¿sabes? O sea, yo te decía que yo tengo en la mente cosas que se me han quedado por el camino y que espero que se hagan. Pero los proyectos, a mí lo que me ha gustado y me gusta, y espero que me siga gustando, es crear cosas para los espacios y para el público, que disfrute y que piense que ese es el sitio mágico para hacerlo y demás. Eso es de lo más que disfruto, claro. Por eso se creó Fuerteventura Música, por eso se hizo una gira que hablábamos también el otro día con un músico alemán, Stefan Mikus, que se hizo mostrando el patrimonio histórico-artístico de nuestra tierra. Y a mí me enorgullece muchísimo, ¿no?, que él siempre, y pasó todos estos años, siempre ha dicho que es su mejor gira internacional que ha hecho, o sea, mundial. Y él es una persona que ha estado, yo creo que en las 3 partes del planeta, ¿no?, haciendo sus conciertos, sus conciertitos pequeños y demás. Pues todo eso que tú sabes que lo puedes mostrar, pues lógicamente, o sea, yo pensaba siempre, alguien me dijo, ¿por qué pensabas en la playa de las Canteras? Y digo, porque tenemos la mejor playa y porque tú no puedes dar esa postal en noviembre en ningún otro lado, o por muy pocos lados, ¿no?, por lo menos en Europa. Y así sucesivamente iba pensando en los sitios y otros que no han salido. ¿Y siempre tuviste claro que Canarias iba a ser el escenario de todos tus proyectos? ¿Nunca te planteaste dar el salto? No, bueno, sí, yo he producido en Jordania, en Egipto, en Nueva York, en Holanda, en Inglaterra, en Italia. Sí, pero bueno, ahí eran unos proyectos más concretos, ¿no? O sea, que eres capaz de hacerlo, pero no es el disfrute de lo que hablamos, ¿no? De crear cosas para que luego se pueda disfrutar y que el público lo pueda disfrutar. Eso es una gozada. Sí, me refería en ese sentido a que siempre has estado afincada aquí, y lo que decías de los espacios, ¿no? Ves primero el espacio y a partir de esa lectura es cuando vas edificando ese proyecto. Sí, porque tengo muchos defectos y uno de ellos es que siempre que pienso en un proyecto lo pienso para esta tierra. O sea, siempre pienso esto aquí y esto ahí. Y lo otro, pues, está dentro más de mi creación ejecutiva que de la creación, digamos, artística, ¿no?
Y volviendo un poco hacia atrás, ¿no? Antes decías que no había especialización, pero bueno, sí que has tenido un camino muy marcado y tú decías que fue como algo muy natural, ¿no? Desde esos comienzos en el disco, que también me interesa, ¿no? Compartir esos comienzos, que fue algo bastante único en tu caso. ¿Cómo a partir de ahí te encaminaste hacia un mundo como era la producción entonces? Bueno, a mí me gustaría decir, pues, en fin, cuando estaba estudiando lo pensé, no, tampoco me dio mucho tiempo la vida para eso, y entonces en una necesidad familiar yo me vi abocada a tirar para adelante y bueno, y de alguna manera la vida me puso por delante el que pudiera ser en el mundo de la música y lo cogí. Y bueno, eh, claro, pertenecer a la primera multinacional de nuestro país, que era CBS en ese momento, pues era algo impensable, ¿no? Y yo cuando en el tiempo pienso que pude no entrar porque dije, no, no, si no me pagan esto no puedo, yo tengo problemas familiares, o sea, yo tengo compromisos familiares, yo no puedo... Y claro, el presidente me miraba y dice, pero usted sabe que le está diciendo a una multinacional que no, digo, sí, sí, sí yo lo sé y no sabe cuánto lo siento, pero yo no podía. Y era verdad, y entonces ese atrevimiento me hizo llegar a la compañía, ¿no? Porque maldito miedo que tenía, porque no era una cuestión de tener miedo, era una cuestión de afrontar a, a un, a un mercado que la mujer no accedíamos. Porque yo me sorprendió muchísimo que cuando entré en esa compañía, el cargo máximo era una secretaria. Y ya se sentían fantásticas, ¿no? No había un... Bueno, yo estuve en una... Tenía dentro de esa compañía una responsabilidad que era elegir el producto que luego salía y todos eran hombres, la única mujer era yo. Y ellos no se cortaban un pelo, decir, ahora unos cafés. Y yo me levantaba, porque ¿cómo vaya a pedirle a esta mujer unos cafés? Levántese ustedes y vayan a buscarlos, ¿no? Y bueno, yo ya marcaba un poco en el momento y para mis compañeros era como rara, ¿no? Tú dirías, Dania, o sea, que eso ya se ha superado, ha cambiado, ¿no? Pero se ha superado porque, bueno, en este ciclo que siempre vienen mujeres pioneras en su ámbito, se escucha todo el rato situaciones así en las que ha habido que bregar 500 veces más que los hombres, ¿no? Respecto a los hombres. ¿Tú ves que eso se ha superado en el ámbito de la música, de las artes escénicas, todos en los que tú te desenvuelves? Bueno, mira, yo creo que siempre queda resquicio porque siempre hay una especie de juicio y prejuicio que no debería de existir. Y a mí a veces yo me revelo porque constantemente te tienes que justificar y por qué hacerlo o contarlo 8 veces, ¿no? A veces, pues esto no se pregunta en otros ámbitos. Pero obviamente sí que ha cambiado. Yo creo que todas hemos conseguido unos terrenos fantásticos, ¿no? En diferentes áreas, claro, claro. Es que no podía ser de otra manera, obviamente. Tú no tenía muy en mente esta pregunta, pero Te temo. No, no, no. No, pero bueno, es un debate en el que siempre estamos, ¿no? Un poco lo comentamos, de hecho, de camino hacia aquí, hacia la Casa Museo, que hoy en día a la hora de programar hay que tener muy en cuenta también, ¿no? Esas cuestiones de paridad, tanto en los propios carteles, programaciones de los eventos, como a la hora de contratar también a Mira, nivel interno. sí, es muy desafortunado que sea por obligación, porque tiene que ser realmente por natura. Pero dicho esto, a mí me parece que eso ha contribuido a un ejercicio para que eso sea así. Y yo creo que eso lo tenemos que celebrar, quiero decirte, que se esté vigilante, si se está vigilante porque es necesario, o sea, cuando la ley empezó y de alguna manera recuerdo de hablar con otras personas responsables del ámbito cultural, pero es que bueno, esto
la creación, el arte no es así. Bueno, pero es que el arte no es así si tú si no hay, pero es que hay. ¿Te refieres a que el arte no debe obedecer a cuestiones de A género, cuestiones ¿no? de género y a cuestiones de cantidad. Pero digo, bueno, pero es que, ¿sabes? Tú lo tienes que hacer porque tú tienes que buscar en ese terreno, de una manera natural, no extraordinaria. Sí, mi sensación siempre ha sido que no nos dábamos cuenta. Quiero decir que hace simplemente de 10 años para acá, y antes pues imagínense, no nos dábamos tanta cuenta de que había carteles íntegramente masculinos, ¿no? Y ahora al menos ya llama la atención lo que tú dices de estar vigilantes, ¿no? ¿Tú identificaste ese cambio en un momento dado? Sí, pero te puedo decir que cuando esto llegó, yo ya había hecho Damas Canarias, había hecho Voces de ella. Para nosotros era tan normal, o sea, contar con mujeres, pero no tan normal, sino una manera natural en las programaciones, o sea, que no. Por eso decía que, por ejemplo, el proyecto de Voces de ella, cuando me dice, sí, sí, de cara a marzo está bien, y yo digo, de cara a marzo. ¿Sabes? Que incluso te sorprende, ¿no? Actualmente que se ubique que la actividad de la mujer es en marzo, la visibilidad. Pues, perdóname, no toca, ¿no? Sí, lo de marzo con M de mujer yo creo que ya debemos superarlo, dejarlo atrás y que el mes de la mujer sea los 12 meses del año y ya está. Pero bueno, creo que tiene mucho que ver en tu caso, Dania, que seas una mujer líder. Si no, creo que no te habrías dado cuenta tan deprisa o que no lo habrías ejercido de una manera tan clara. Yo te lo agradezco, pero fue algo ni siquiera meditado. O sea, para mí, ¿sabes? Es que hay tal cantidad y calidad. Lo hablaba con Verbel, ¿no? Decía, es que no tiene un sentido de hacer una selección, sino por cuando tú estás pensando en algo, estás pensando definitivamente en lo creativo, ¿no? Y en las personas que ofrecen esto. Por lo menos ese es el criterio con el que se empieza a trabajar siempre en los proyectos. Bueno, en tu caso además guiada por un pálpito, decías, ¿no? Que tu criterio Sí. siempre era la intuición de que algo iba a funcionar o incluso a petarlo. Sí, porque cuando te pregunta que con qué criterio estás haciendo la programación o demás, pues yo siempre he creído en ese pálpito, ¿no? Y a veces me cuesta de cara a mi entorno convencerla. Y bueno, pues a veces no siempre acierta, no por calidad, sino porque no se llega o porque no se entiende o bueno, pues también tienes que asumir eso, lógicamente. Y tú, Dania, de todos tus proyectos, tanto los que siguen todavía en curso como los que pues ya clausuraste en algún momento de tu vida, ¿hay alguno al que le tengas especial cariño? Bueno, todos los proyectos cuando los tienes ahí y no le pasas la página de que no quieres saber nada más de él, es porque le tienes un especial cariño, ¿no? Actualmente yo estoy muy entusiasmada en el terreno audiovisual con el mundo que viene. O sea, me parece que empezó con una cosa prácticamente... Yo lo cuento porque realmente, bueno, cuando se decreta el confinamiento el 14 de marzo, del 2022, del 2020, yo el 16 presentaba el Cáceres, el Festival de Cáceres en Madrid y después en Cáceres. Y ese año teníamos aproximadamente unos 12 proyectos a ejecutar. Y te quedas así, o sea, y dentro de esos proyectos habían 2 internacionales, uno trabajándose con Italia y para traerlo a nuestro país
y otro en embrión con Francia, también para traerlo a nuestro país. Y claro, te quedas en shock. Y El Mundo que Viene, yo lo había presentado en noviembre del 19 a la televisión canaria, pero no sabía nada. Y cuando en el finales de marzo bueno, el teléfono sonaba y tú esperabas que sonara y que no fuera una noticia terrible, ¿no? Pero desde luego para el trabajo no podía sonar para otra cosa. Pues yo sí llamé y dije, oye, ¿y esto? Si se retoma y empezamos a darle forma, y me dijo, ¿eres capaz? Digo, mucho. Así que Sergio lo hacía, Sergio Noé desde su casa y yo desde la mía, y empezamos a formar aquello, y hoy somos 14 personas y estamos en la 8ª temporada. Así que ese es un proyecto que me es muy especial. Hay mucha gente implicada de una manera también día a día. Estamos muy pendientes de lo que pasa y cómo contarlo. Y tengo la suerte de tener un gran equipo. Qué bueno. ¿Y alguno que te quede pendiente, ya sea un proyecto que ya tuvieses planificado o uno que puedas tú tener como un sueño que te gustaría cumplir? Bueno, yo decía, y lo tengo ahí, a mí me encantaría producir una ópera, pero no una ópera al uso, por lo tanto no la haré, porque tengo el título y todo y no lo voy a contar, pero sí, es una de las cosas que me gustaría. Y por ejemplo, bueno, pues aquí hay presente de que alguien siempre me dijo, tienes que dedicarte a la televisión. Y fíjate, le hice caso. Y un día me lo dijo y dice, siempre te dije que tenías que dedicarte a la televisión. Bueno, y al cine también, exacto, lo iba a decir, y al cine. Y ahí hay un proyecto en cuanto a cine que no te voy a decir que no me da vértigo. Ahora que pienso que puedo entrar y tal, pero bueno, es algo que está ahí y que no, que además es la primera vez que lo verbalizo. Sí, esto en la provincia no lo contaste. Porque, bueno, está ahí y no, desde luego no lo desecho, pero me lleva a la sonrisa de pensar, digo, fíjate, ahora pues puede ser que venga, no lo sé. De todas maneras, también ese terreno está saciado y cumplido para las personas que me animaron a hacerlo, porque los documentales que se han hecho con Tomás Morales, a Lola Massieu, el que se ha hecho sobre la educación con Juan Cruz, todo eso me ha llevado a un camino que ahora pues a lo mejor me falta el largo. Y te ponemos directora de cine y el próximo cartel. Y ahora y entonces sí, y ya después si me consigo hacer una banda, pues ya podemos presentarnos como cantante. Y Dania, ¿tú cómo llevas el hecho de que tu pasión es la cultura, ¿no? De todo en lo que te desempeñas, ¿no? Y cómo llevas tú que tu vida profesional y la personal estén tan entreveradas, que es una palabra que me gusta mucho, como sabe mi madre, si no la digo en un acto yo me muero. ¿Cómo llevas tú esa parte? Porque además van a seguir así por un largo tiempo con todo lo que tienes en cartera. Bueno, yo creo que también en ese sentido he sido muy afortunada porque mi familia ha entendido mi pasión y cómo era mi trabajo, y creo que muchas deficiencias no han habido de cara a la familia, pero no soy yo quien lo tengo que poner ahí en juicio, ¿no? Yo creo que tengo la suerte, soy una persona, vamos, muy afortunada en ese sentido, porque me dedico a lo que el resto utiliza para su ocio y su tiempo libre, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso tenerlo en casa también está bien. O sea, siempre pensé, digo, bueno, pues no lo tienen que buscar mucho, o sea, casi que te lo dan hecho, ¿no?
Sí, en ese sentido ha habido muchísimo, muchísimo trabajo, pero también unas afortunadas, ¿no? Mucho, mucho. Yo creo que, y sé y soy consciente que eh, todo mi entorno ha disfrutado mucho y disfruta con lo que voy haciendo y de alguna manera pues eso también te anima, ¿no? Te lleva a terrenos emotivos muy bonitos. Y para molestarte un poco, ¿qué hacemos con la ciudad de Las Palmas? Que ahora que yo vengo de Málaga y hemos comentado esa vida cultural que hay ahí, ¿no? Ese tomar la calle por parte de la cultura. Tú que sobre todo, bueno, tienes proyectos también con Maspalomas Soul, que es en el sur de Gran Canaria, tienes el Arrecife, que es en varios espacios, pero en el caso de Las Palmas, habiendo además dirigido el WOMAD, que es una apuesta cultural absolutamente enraizada en el espacio, ¿cómo ves tú la situación? Va. Eh, mm, en cuanto al MoMA, yo creo que y espero que el festival continúe. Porque hablábamos también que de alguna manera no me voy a inhibir de decir que algo sí que me sentiría frustrada, ¿no? De decir que, bueno, 30 años ya, o sea, hubo muchas y hay muchas personas que han apostado porque ese festival siga y continúe. Yo espero que eso sea así. Mm, yo creo que la parte política re- requiere tener una reflexión sobre qué ciudad, qué tipo de ciudad, qué tipo de modelo quiere en cuanto a cultura, ¿no? Y desde luego, y implicando a muchos sectores sociales para que contribuyan también a esto. Y hablábamos el otro día que en ese sentido a mí me dejó algo en la mente Manolo Padorno, que me dijo, la ciudad está, o sea, la cultura está para asaltar la ciudad y vivirla, y de esa manera percibir que los espacios están para eso, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, pues fíjate que personas como César Manrique lo tenía clarísimo, de crear esos espacios para que la gente lo viviera. Y no veo o sea, y eso ha permanecido como la gran herencia de César, ¿no? Y aquí, pues, parece que la continuidad cuesta. Es algo que me sorprende, ¿no? O sea, pues ahora voy y lo cambio. Ah, bueno, pues muy bien. Pero ¿alguna alternativa ante eso? Y muchas veces te encuentras que no, ¿sabes? Entonces, no me des esa responsabilidad de decir que cómo lo veo, porque te decía al principio que yo por naturaleza soy optimista y quiero pensar que sí, que hay un optimismo, tengo que tener ese optimismo porque me parece que tenemos una ciudad para sacarle mucho partido. Sí, este tema se habló en El Mundo que Viene, ¿no? Me suena que se abordó en un momento dado. La cosa está peluda. Sí, yo, bueno, es algo que cuando hicimos ese programa debatimos, ¿no? O sea, nos metíamos en un terreno pero sí creemos que hemos dado una visión de todas las partes y teniendo en cuenta que, por encima de todo, que el respeto al descanso, si te refieres a eso concretamente, al descanso, etcétera, pues creo que todo puede convivir. Tiene necesariamente que convivir, porque los ciudadanos tienen el derecho, ¿sabes? También de vivir su ciudad y de una manera cívica y de una manera relajada y de disfrute.
Sí, creo que la palabra convivencia es la clave, pero por todos los proyectos de los que has estado hablando, creo que es un debate en el que estamos hoy, ¿no? En el mundo cultural. En Canarias, en Gran Canaria. Sí, porque efectivamente, yo creo que Gran Canaria tiene esa asignatura pendiente y cuando piensas que has superado alguna de las asignaturas, pues te viene el curso completo, suspendido, y dices, bueno, y ahora empezar de nuevo y volver a contar y demás. Pues por eso te digo que esa reflexión yo creo que se tiene que tomar, ¿no? Bueno, antes de dar paso al público por si quiere plantear alguna cuestión, sí que nos hemos saltado a preguntarte por tu Grammy. ¿Ah? Tan bonito que está y hermoso. Ah, cuando hicimos la entrevista lo vi, no dije nada. ¿Cómo fue esa experiencia, Dania? Imagínate. Que, bueno, ganaste uno, pero ha habido muchas nominaciones. Bueno, muchas no, pero una nominación más y una preselección. Pero sobre todo porque me encanta que hayan reconocido esos proyectos en función de ese premio, ¿no? Bueno, yo pienso que el Grammy es algo que tú piensas que durante muchos años estás hablando de artistas que tienen un Grammy y que tú contratas y de las cosas que destacas que tiene un Grammy y de repente te ves allí con la figura en las manos y dices, ¿y ahora? Bueno, creo que fue una experiencia para todos, maravillosa para toda mi familia, todos mis amigos. Y, y cuando tienes eso, pues también te comprometes bastante, ¿no? Con decir, pues de esta no puedo salir, así que voy a continuar. Y el segundo Grammy fue súper, bueno, primero porque el primero, el que te den un Grammy por tu profesión, o sea, porque me lo dieron a la producción. Y a partir de ese año fue cuando empezó a considerarse esa disciplina como premios posteriormente, ¿no? Así que bueno, de repente la reflexión, yo recuerdo venir en el avión y pensaba, pues fíjate que a todo lo que le he dado la lata, pues ahora ya tenemos el premio, ¿no? Porque claro, yo salía precisamente con todo el proceso de, o sea, desde WOMA, en fin, todo eso. Y la verdad que vino en un momento maravilloso. Y el segundo, pues claro, o sea, el primero lo hace por la primera versión que se hace en castellano de la Historia de un soldado de Stravinsky, y la segunda la haces con dos señoras maravillosas, las hermanas Márquez, que habían sido exiliadas en el 59 a Nueva York, pero habían sido cantantes, ellas sí eran cantantes. Yo, bueno, hice un coro, es que claro, yo ahora recuerdo Es en que, el a ver, disco, mira cómo nos has dejado. a ver si quien lo escribió sabe más de mí que yo misma, ¿no? Porque en ese disco estoy haciendo los coros con las hermanas Márquez, efectivamente. Pero claro, esas mujeres, o sea, que yo recuerdo estar en el estudio Póker de Nueva York, que es donde se grababa toda la parte. Hicimos primero la parte de Historia de un soldado, pero a ellas la grabamos ahí porque se grababa toda la parte de hispana en Nueva York. Y cuando los ensayos, yo físicamente no las conocía, sino las conocí porque Paquito Rivera me dijo un día, compañera, tengo unas niñas. Digo, unas niñas amigas de mi madre. Digo, pues entonces no puede ser tan niña, pensé yo. Pero bueno, el caso es que efectivamente sus niñas tenían 81 y 87 años. Y cuando las vi llegar, yo estaba hablando precisamente por el teléfono con mi hijo y él preguntando, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Y tal. Y yo en Nueva York. Ahí. Digo, pues mira, esperando a las artistas. Y en esto se abre la puerta y veo a estas dos mujeres entrar y me quedé, dije, qué maravilla, ¿no?
estar ahí. Y entonces esa fue la segunda nominación al Grammy. O sea, para mí toda esa experiencia, toda la parte, digamos, discográfica que he ido haciendo, porque la tercera preselección se hizo con el homenaje a Mari Sánchez, imagínate. Así que todas esas cosas que han ido sucediendo en torno al Grammy, pues ha sido muy satisfactoria, claro. Ahora pensaba que tú siempre dices que por mucho que te desenvuelvas en distintos ámbitos, ahora muy focalizada en el mundo audiovisual, la música nunca va a desaparecer de tu vida. No. Además, todo lo que hago, en lo que pienso, siempre está la música presente. Sí. Tiene ese componente en mi vida y no lo concibo de otra manera, ¿sabes? De hecho, acabo de presentar un proyecto que es de música y el espacio me encanta. Estoy enamorada del espacio y enamorada de ese proyecto. Ojalá salga. Y yo te aseguro que te lo digo a ti primero. Hay testigos, o sea que... Genial, pues ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, algún comentario, pedir una canción a Dania? El repertorio lo tengo todavía montando, ¿eh? O sea, no sean exigentes. No le voy a, no le, yo creo que no le vamos a poner porque saben más de lo que hemos contado. Bueno, hay que preguntar por si acaso. De presidenta. Exactamente. De Socaén, sí. ¿Qué te ha dado de experiencia para luchar después contra el resto de gobiernos que ha tenido Canarias sobre la cultura? Frustración. Porque yo, la verdad que no me lo planteé nunca como algo dentro de mi profesión, fue una circunstancia muy concreta y de un tiempo muy concreto, pero muy gratificante, porque me dio la oportunidad de conocer la administración y aparte de, además creo que fui la primera mujer en una empresa pública en ese momento, sí, y también estaba todo por hacer, o sea, y creo que se empezó a abrir también en ese sentido la ciudad a cosas, ¿no? A que había que adquirir el espacio público precisamente para la cultura, en fin, todo ese tipo de cosas. Y digo frustración porque luego yo creo que no es el caso actualmente, pero tuvimos años muy oscuros en cuanto a la cultura se refiere, ¿no? Y ahora afortunadamente, pues proyectos que se iniciaron en aquel momento, un poquito antes, porque yo estuve en el tercer festival de música de Canarias. Ese ya estaba yo como presidenta de Socaén. Pues ver esos proyectos que llegan ahora y que son 40 años, pues algo bueno sí que está sucediendo y sí que ha sucedido, ¿no? Y en cuanto a la experiencia, bueno, de repente pues es una etapa de tu vida que tú te pones al día de lo que está pasando y lo que haces y cómo lo... Entonces, ¿me sirve posteriormente? No lo sé, no me lo planteo porque no aplico yo eso. Aplico que cuando me dicen, no se puede, tal, no sé cuándo, digo, bueno, no se profunda más, no se llega a profundizar más. Pero eso, mira que acordarte de eso. Pero yo de verdad que fue una etapa, claro, fue una etapa muy, para mí, o sea, que dejé mi empresa, no la actual, sino la anterior, la dejé ahí un poco en stand-by, pero también con un sentimiento, aunque parezca ñoño, pero con un sentimiento que estaba ofreciendo algo a mi tierra, ¿no?
Y Es yo, un ejemplo de que la mujer ha tenido que luchar bastante para que se le reconozcan los cargos. sí, porque fíjate que yo creo que eres de los pocos que te acuerdas, porque yo creo que ni se acuerdan de que eso sucedió, pero sí sucedió. Sí, y además se trajo a Ray Charles aquí, y bueno, fue como un revulsivo, ¿no? En esa etapa vivimos todo muy intensamente y además la implicación de pintores, la implicación de músicos, la implicación de teatro, empezaban a querer dar forma a las compañías de teatro a ser profesionales. Y yo creo que fue mucha sacudida de decir, hay que meterse en esto, no seguir siendo amateur y esperar que surja de otro lado, ¿no? Así sí, fue muy atractivo. Para eso te doy la enhorabuena. Bueno, gracias. Dejaste aquí, Sí, sí. porque hoy en día, yo no sé, porque muchas veces los gobiernos ya sabemos lo que son, ¿no? Los que están en lista, pues hay que pagarles favores, ¿no? Para mí, creo que no se está eligiendo bien a las que son representantes de la cultura, sea mujer u hombre. Porque casi en día casi todas son mujeres, pero aquí lo que prevalece siempre es el carnaval. Y es lo que digo yo, que paladines como tú tienen que luchar para que las ciudades pues resplandezcan, pero con la cultura, y la cultura es la música, el teatro. Sí, por eso digo y me comprometo a ratificarlo de nuevo que la cultura no es una sucesión de cosas a hacer. Yo creo que es una reflexión a lo que tú como proyecto tienes que llevar a cabo, porque es tu obligación. O sea, no, ahí es donde está la implicación de que las cosas queden, ¿no? Y me parece, por eso decía antes que no somos muy dados a la continuidad. Yo cuando hago una reflexión, y por ejemplo, pues veo que WOMA ha llegado a 30 años. Bueno, con sus más y sus menos, que no he contado, está contado cuando llegamos. Y hasta dónde estamos. El primero fue que está condonado con la Unión Deportiva La Palma. Efectivamente, Ese ya no se lo olvidará nunca. efectivamente. Del club. Pero fíjate que hubo ahí momentos donde salimos, donde nos invitaron a irnos, ¿no? Y estuvimos fuera y demás, pero conseguir que un proyecto tenga una identidad 30 años después es importante. Y repito, lo del Festival de Música de Canarias, 40, o sea, yo he comentado los 40 años ahora, he comentado estos días con gente amiga de fuera, no te pierdas eso si lo ves en algún lado, y tal, o sea, cosas que lo tienes aquí al lado. Y por eso, cuando todavía veo que alguien dice, bueno, no, porque es caro, ¿sabes? O sea, la cultura no se puede medir por ahí, no se puede medir por ahí. Y después está otros campos, que es el campo del ocio, el campo del entretenimiento, el campo de otras cosas, ¿no? Pero yo creo que para mí me ha parecido que el haberme dedicado a esto y a lo que quiero seguir dedicándome hasta que pueda, pues es un regalo en la vida, sí, sí. ¿No piensas en la retirada ya? ¿En la jubilación? ¿Qué va? ¿Al ejército español de los jubilados? No, miro a los amigos como lo disfrutan, pero no es mi idea. Yo una pregunta me está rondando desde hace rato, y es la relación entre la cultura, el arte y el dinero. Yo la pregunta, ¿y la cultura es cara? Yo creo que no. Incluso diría, añadiría, y la segunda pregunta, ¿es rentable? Un tema que me parece... Precisamente la cultura necesita, desde la parte de las administraciones, porque no es rentable.
Pero es que la cultura no puede ser rentable. O sea, lo que no puede ser es un despilfarro, pero rentable no. Y cara, pues tampoco. La sabiduría, el descubrir, la curiosidad, cubrir eso no es caro, ¿no? No tiene por qué serlo. Y por otro lado, yo reivindico que cada uno de nosotros tenemos una casilla en la declaración de impuestos que tiene que reivindicar que la cultura tiene que existir y tiene que ser apoyada y tiene que analizarse el qué y cómo y demás. Y que, ¿sabes? O sea, un programador no puede decir, hombre, no llené. ¿Y? Pero a esas personas que si un espacio tiene 1000 y han ido 400, pues que dice, esos señores tienen el derecho de poder acceder a esa parte y preguntarte, ¿por qué no más? Porque todo eso, como bien sabes por tu propia profesión, eso hay que enseñar, hay que educar, de que la curiosidad merece la pena y la curiosidad está muy vinculada a la cultura, porque la gente, mira, mi experiencia, por eso estoy muy agradecida al proyecto y parece que como lo nombro tanto, me pueden decir, ¿y por qué te vas entonces? Bueno, por otras cuestiones personales, ¿no? Y reflexiones personales, pero no porque no crea en el proyecto, pero muchísimas personas, con el que acabo de tener este debate de mi paso por la administración, no sabes la satisfacción que es cuando alguien te viene y dice, mira, descubrí a fulano, a mengano, ciclán en el WOMA, porque de las cosas con las que he tenido que batallar constantemente, a excepciones, porque hay gente que te deja trabajar por respeto a lo que hace y con respeto a tu persona, pero hemos presentado programaciones y le he hecho un vistazo y dice, no conozco a nadie. Digo, pues mejor, porque si lo conociera estaríamos fatal, ¿sabes? O sea, que todo eso tienes que hacer, es una dinámica de enseñanza también y de complicidad, ¿por qué no decirlo así? De complicidad, o sea, si tú le das la confianza a una persona, pues como poco pues tienes que dejarle desarrollar su trabajo, en cualquiera de las áreas, ¿no? Pero la cultura lo sufre mucho, porque siempre hay alguien que quiere ser productor, siempre. Siempre aparece, yo pienso, vale. En fin. Me gustaría hacer en realidad un doble agradecimiento, aunque también es un poco trampa porque son cuestiones que igual personalmente he transmitido, pero el valor que tiene también, ¿no?, enunciarlos públicamente y que el aire atraviese pues esas reflexiones, ¿no? Por un lado, Nora, porque creo que el ciclo, lo hemos hablado ya, pero creo que hay que verbalizar las cosas, ¿no? Y más entre amigos. El ciclo realmente pues muestra un paisaje, ¿no?, de mujeres que son unas ventanas a muchas cosas, que son claras referentes, son además pioneras pero singulares, ¿no?, en la forma de abordar sus trabajos y muy generosas, ¿no? Sí, sobre todo pues en este formato en el que la conversación pues es protagonista y eso es un lujo, o sea, poder venir a escuchar conversar y además tener como este otro lado para también intervenir en esa conversación y te agradecer, así que te lo agradezco. Gracias, Noé. Y por otro lado a Dani, aunque esto lo hemos hablado inmensamente, pero me gustaría señalar dos cosas que haces de una forma muy natural y que de algún modo pues has enunciado, pero yo creo que todavía tienen más valor del que tú le das, ¿no? Cuando hablas de estaba todo por inventar, por supuesto, o sea, estaba por inventar, todavía está como por reinventar muchas cosas, ¿no? Pero creo que esa forma que tienes, ¿no?, igual por el sentimiento de pertenencia a un lugar, pero de interpretar los lugares urbanos y de lo natural, ¿no? Eso es singular, tiene que ver con el ambiente, el espíritu de esos proyectos que ideas, y eso yo creo que lo haces tú como nadie, sino tú singularmente, ¿no? Imágenes, bueno, en este contexto tú como nadie.
anunciabas, ¿no? Ese ciclo, pues de repente, pues en la Cueva de los Verdes o en el interior de un volcán, ¿no? ¿A quién se le ocurriría? O de repente algo que se normaliza, que son esos conciertos en el Cotillo, pero que son un sueño tuyo, ¿no? Realmente, pues admirar esa raza costera con ese horizonte, ver un atardecer y decir, aquí tiene que haber algo, y además algo desde lo colectivo, desde lo público. Así que muchas veces te he agradecido por este otro lado de disfrute, ¿no? Que es algo que Nora te preguntaba qué significa personalmente, y personalmente significa que arrastra de todos nosotros y que comparte ese entusiasmo, esa curiosidad, ¿no? Y esa forma de entender la vida. Y creo que como ciudadana, eso te lo he escrito 1000 veces, ¿no? Esa apuesta por ese sentir de lo colectivo, del disfrute de una plaza, de un parque, pero también de una raza costera, del interior de un volcán, ¿no? O del interior de una iglesia, en el caso pues incluso de proyectos, me gustaría nombrar también a Saro, ¿no? A Saro de tu mano, planteando esa otra mirada, ¿no? La usabilidad de los espacios como la pertenencia a nuestro tiempo desde la cultura, ¿no? Eso es algo que solo tú sabes hacer, que solo tú has hecho, y que ha permitido que disfrutemos de esos espacios y de esos lugares, y que por eso pues ahora te preguntemos, ¿y ahora qué, no? ¿Ahora qué con estos, cuál es el modelo de ciudad, de cultura, ¿no? De dar la mano, de disfrute, de apuesta, de encontrarnos? Sabemos que no nos vamos a quedar huérfanos porque hay muchas otras cosas caminando, pero sí me gustaría que ese acento realmente se le diera valor, ¿no? Y que de algún modo, no es por, o sea, no solo la continuidad del WOMAC, sino del WOMAC entendido pues en el espacio de lo público, ¿no? Cuando de repente pues ha tenido que trasladarse a otros lugares, ¿no? ¿Cómo ha aterrizado ese proyecto, esa capacidad de aterrizaje? Eso solo pasa en proyectos que van de tu mano, y quería pues decírtelo públicamente. Muchísimas gracias. Yo le decía a Nora que soy fatal para venderme, pero claro, vendiéndome así, yo le decía, digo, pero si yo soy fatal para venderme, o sea, no sé ni por dónde empezar, y de hecho esto me ha permitido recordar cosas que la he dejado pasar y que para mí era natural hacerla. A medida que ibas hablando, me venía imágenes, ¿no? De cosas vividas y la huella que deja eso también, no en el artista. O sea, yo comentaba el otro día que algo fantástico es cuando tú a un artista le cuentas el qué, cómo y por qué quieres hacer una cosa y te dice sí. Eso ya está. ¿Sabes qué? Pero para eso hay que tener no solamente el percibirlo de esa sensibilidad, sino, y por eso agradezco siempre a los que han confiado, que ni siquiera viéndolo, o sea, no viéndolo, perdón, pues me han dicho, sí, adelante, ¿no? Concretamente, quisiera, si me permites, o sea, citar pues el municipio de San Bartolomé de Tirajana, ¿no? Sin ir más lejos. Yo tenía en la cabeza lo de un festival de soul, o sea, y decía, es que nosotros nos hemos criado con el soul, o sea, ¿por qué no llevar esto, pero a esas grandes figuras que pueden pasar? O sea, yo no me iba a comprometer a traer a Otis Redding ni a Aretha Franklin, que ya ni los teníamos, y en el proceso del Más Paloma Soul perdimos también a la reina del soul, Aretha. Pero cuando se lo planteé al Ayuntamiento de San Bartolomé, yo no se me olvidará nunca su cara. Y me dijo, sí. Y le dije, sí. Y dice, sí, porque eso no lo tenemos. Y donde lo vas a hacer va a ser un problema, pero lo vas a conseguir. Y ese espacio, donde ahora ya se le llama con una gran naturalidad la Playa del Alma, pues, y que además hay unos proyectos en torno a eso que ha crecido, y yo no me puedo sentir más feliz, porque por eso te digo que gracias, porque yo no me sé vender así. ¿Cómo es el proceso has tenido para el Festival de Soul que se mantenga y siga, contratar a las artistas que estás trayendo? Porque son muy lejos. Sí, pero había que dar ese sello también, ¿sabes? O sea, se está haciendo también un soul fantástico en estos momentos y con bandas fantásticas,
pero traer esas leyendas para ir hacia un camino que ya ahora tenemos acostumbrado a un público, y yo creo, si me quiero permitir, que ahora celebramos la 8ª edición con los 2 años de pandemia por delante, o sea que estaríamos celebrando las 10 ediciones, y es un proyecto ya que se nos ha hecho gandul, se nos ha hecho mayor. Ahora los artistas quieren estar, ¿sabes? Así que con muy poco tiempo se ha conseguido eso. Y el municipio de San Bartolomé, yo me lleno de orgullo que en Memphis ya suena de una manera natural. O sea, es que es alucinante. Hablas con la house band, los músicos de Memphis, y era que querían ya conocer más palomas. Ah, sí, no habían estado en la vida en nuestra tierra. Y ya les parece como, más palomas show y eso, tal. Bien, bueno, pues eso camina. Pero todo esto, si sin el público que le diera el sello, tampoco podía hacer. Yo les agradezco tanto que hayan estado, porque es como haber compartido un café que no tenemos y decirle, oye, pues nada, pues para el cumpleaños todos juntos. Muchísimas gracias. Bueno, no, perdón. No, sí, quería plantear si alguien quiere decir alguna cosita más. Yo voy a animar. En toda tu trayectoria, Dani, ¿cuál ha sido el proyecto que más se te ha atragantado, quizás llegando incluso al borde de decir, no, lo dejamos? ¿Y cuál ha sido con el que más has disfrutado en toda tu trayectoria? Hombre, el que más dificultades ha tenido ha sido WOMAD. Yo creo que he pasado todas las idas y vueltas en eso, ¿no? Y luego ha habido proyectos que se han iniciado y se han quedado en el camino por un antojo político y que luego lo han continuado y ¿por qué no? Ya que estamos en Petit Comité, le han quitado la esencia, ¿no? Pues también, claro. Pero yo no me quedo con esa frustración. Yo me quedo con que en la etapa que se hizo fue, yo creo que fantástico, por descubrir ese atardecer, porque era posible. Por lo menos lo que sí se ha hecho y se ha conseguido es que el espacio está ahí. O sea, otra cosa es la oferta, yo con todos mis respetos hacia ello, pero el espacio se ha quedado. Por lo tanto, yo no sé si la historia dirá, lo hizo ahí una señora que pensó que sí, que tal, y que además todo eso que ha dicho anteriormente no es así. O sea, yo pensé en aquel sitio en un momento mágico de mi vida, que estaba allí, en Mariquita Hierro, y dije, aquí esto puede ser la repanocha. Y yo no sabía ni siquiera a lo que me iba a dedicar. Y ese sitio se consiguió, ¿no? Y quedarme con el que más que me he quedado, yo, ¿sabes? Cada etapa de tu vida te marca, hablábamos antes del Grammy, ¿no? El proceso de Historia de un soldado fue una experiencia maravillosa. Y encima cuando lo veníamos a estrenar aquí, va y se rompe la cristalera del fondo, o sea, en un temporal, o sea, si más no, pues puede pasar. Cada uno de los proyectos, yo por eso sigue estando bajo ese paraguas de mi imaginación para realizarlo, están ahí, ¿no? Porque cada uno de ellos ha dado satisfacciones y ya te digo, los que no, yo he tratado de que no me esté provocando una vuelta al tiempo. No estoy en esa. Cuando creaste el tema que fuiste de la CBS, la directora con España, encontraste la venta de discos, creo recordar que era en Luis Morote, ¿no? La calle Luis Morote. Al lado del hotel que está en la esquina, tenías el local allí. Porque yo tengo discos de la época que yo lo compré aquí, bueno, No. Esa era una cadena de discos de tiendas que hice por toda. Había una frente al Mercado Central. Sí,
No, pero también he dicho antes que realmente esa intuición y ese pálpito te da que los pasos las das y luego funciona, y otros pues no. Pero todas las etapas que he ido haciendo en todos estos años, la verdad que hay tan gratos recuerdos de cosas, pues porque la verdad que me he metido en muchos jardines. Las cosas como son, pero bueno, de algunos he salido bien. Tenemos tiempo para una última cuestión. A lo mejor vale la pena, por dentro de todos los palos que se han tocado, detenernos un momentito en la relación con algunos de los artistas a lo largo de la carrera, sobre todo en aquellos momentos donde ahora ya es más normal, por suerte, que nos visiten artistas internacionales, pero en aquellos momentos de todo por inventar, de repente se menciona a Ray Charles, ¿no? El que llegase alguien como Ray Charles a Canarias era impensable, hasta el punto de a ver cómo se conseguía aquí el tipo de coche que se demandaba para que llegase al estadio insular. Pero sí, así podríamos seguir, y algunos de ellos relaciones que además se continúan en el tiempo y con más proyectos, con gente que hoy en día es alucinante pensar que existió esa relación contigo profesionalmente y con Canarias, como Enrique Morente, lo de Paquito de Rivera. A lo mejor vale la pena detenerse ahí un poquito y a lo mejor sin decir nombres, también alguna legendaria cantante que te haya puesto de los nervios con sus demandas especiales. Bueno, yo esas cosas siempre digo que es como los notarios, ¿no? Sí, o sea, por ejemplo, yo justo en ese tipo de cosas, si no me paro es porque me puedo un poquito venir abajo. El proyecto de Enrique Morente, Las Mil y una Noches, fue algo impresionante porque partimos de aquí con el CAM, el Auditorio Alfredo Kraus y el Auditorio Adam Martín. Hicimos la ruta de la seda y fuimos a Jordania, o sea, a Egipto, Jordania, y luego seguíamos y íbamos a terminar en Granada. Era algo mágico. Pero nos pilló en la crisis y no se pudo hacer. Pero esa gira, por ejemplo, con Paquito, con Enrique en Egipto y en Jordania, pues claro, la relación era de tal magnitud que yo me vi comprando un traje de tutú para la nieta de 7 años en el sitio más increíble en Egipto, y que cuando ya la teníamos ahí, él dice, creo que le va a quedar estrecho. Digo, ¿de verdad? Después de buscar porque fíjate si era surrealista buscar un traje de tutú para una niña en Egipto de 7 años. Y yo decía, pero maestro, pero de verdad, yo creo que no creas. La niña me llega, entonces hacíamos. Y todos esos juegos, claro, ¿qué pasaba? Que la relación con Enrique, y bueno, su muerte fue muy prematura y de luego de una manera no esperada. Teníamos un proyecto precioso para el archipiélago, precioso, con los 2 auditorios, pero implicando la isla de La Palma, en fin, y no se llevó a cabo. Pero sí, o sea, el patrimonio también que te queda humano es tan grande y tan divertido a la vez, ¿no? Que a veces pues no lo abordas porque siempre dices, pues esto se queda para nosotros. Pero hay una anécdota muy, muy fantástica que me gustaría contarles, que tuvo que ver casi todo el equipo de la oficina. Todo el mundo quería una foto con Van Morrison. Y el hombre es rarito, ¿no? Lo siguiente. Y todo el mundo quería esa foto. Y entonces, pues nada, un día vino 2 años consecutivos al auditorio, pero siempre venía el 5
el 4 y el 5. Y yo llegué a decir que venía de enero. Y yo siempre dije, viene a comprar a los Reyes Magos a los niños para llevarse en el avión privado. Digo, pues no había sino esa fecha, y el 4 y el 5, y repetía. Y entonces, el último día incluso llegó a hacer 2 conciertos, y luego lo llevábamos al aeropuerto y se iba, o sea, no se quedaba aquí. Y entonces estaban el Reina Isabel, y todo el equipo estaba frito por tener una reunión, o sea, una foto con él. Y se llevaba la percha de su traje para actuar, y entonces a mí se me ocurrió, digo, hay una foto con Van Morrison. El equipo era todo el mundo en la puerta del auditorio, y el traje de él está en el centro, y todo el equipo de la oficina alrededor de ese traje, de ese eterno, pero luego la verdad que tuve la suerte en el segundo año, creo que fue, porque vino también en el 17, en el 2007 a Maspalomas. Y en el segundo año que lo traje para el auditorio, mi socio con el que estábamos haciendo la gira en España me dijo, oye, Van Morrison quiere hablar contigo. ¿Quiere hablar conmigo? Y yo, ¿qué le pasa ahora? No, quiere hablar contigo. Pues nada, ya que fui, y me dijo, dice, bueno, verás, quiere invitarte a tomar, porque se ha enterado que te encantan las gambas y el vino blanco. Y efectivamente, me citó y tenía una bandeja de gamba y vino blanco, y allí estuvimos. Él me miraba, yo lo miraba, y yo digo, no me atrevía ni coger las gambas con las manos, porque digo, el hombre igual. Y él allí, y nada, y dándome las gracias, porque estaba en un sitio mágico para él. O sea, y luego compré un barco enorme a las personas estas, vamos, vendido en el paseo de las canteras, creo era de Guinea, el chico. Y había un barco enorme, y se compró el barco. Íbamos del Hotel Reina Isabel hasta el auditorio con aquel barco, porque como de allí salía para el aeropuerto, pues se lo llevaba. Entonces, claro, todas esas cosas que ves que él no ha dado una entrevista, bueno, dio una en Rock Deluxe, creo que fue como estrambótica, y uno para el país, pero no. Yo había estado comiéndome, yo creo que no he comido más gamba en tiempo, porque yo digo, no le voy a hacer el feo a él aquí, y comía gamba como una loca, y tomaba vino blanco, y él me preguntaba y yo le contestaba y tal. Y posteriormente, pues, tanto fue así que esa es una relación de lo que yo hablaba el otro día, que coges un teléfono y eres capaz de decir, oye, estoy pensando en esto, y ese artista pues responde. Pero eso se debe a casi cuarto kilo de gamba que me comí. Bueno, a mí me gustaría contar una anécdota del Goma. Me parece que da como, para mí por lo menos, que no lo viví tanto, pero que refleja toda esa importancia. Yo soy psiquiatra, y hace pues más de 15 años atendía a un paciente en el Negrín con una enfermedad grave, y entonces él me pidió que por favor que le diese permiso para ir a Goma. Pues sí, para él era tan importante, además 2 amigos venían del extranjero, como los iba a dejar colgados. Qué bonito. Yo le di un montón de vueltas, y todo el mundo me decía, estás loca, ¿cómo le vas a dar un permiso? Y entonces yo negocié con él, bueno, te doy un permiso, pero no puedes beberte, mucho menos probar el hiking, y por favor ven mañana. Y le di permiso. Qué bonito. Y estuve yo todo el tiempo pensando que volvió. Qué bonito. A la hora prevista,
compromiso que él tenía, el compromiso que él había querido con algo que para él era muy importante, ¿no? Y lo recuerdo siempre con un montón de cariño y de... Qué bueno que lo hayas contado, qué bonito. Pues por eso entenderás que es un proyecto muy especial y yo creo que para nuestra sociedad, antes decíamos que era un antes y un después, pero no solamente por el espacio, sino por lo que propone. O sea, yo creo que eso es una experiencia súper bonita. Me gusta decir siempre cuando hay algo así sobre el festival que me emociona, digo, es para hacer una camiseta. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, ya tenemos que ir recogiendo. Muchas gracias a todos por venir y por las participaciones tan bonitas y tan especiales. Y sobre todo gracias a ti, Dania. Gracias Qué lujazo. a ti. Muchas gracias. Hasta la próxima.